Saludos, semillitas. Estamos otra vez en una masterclass. La masterclass de hoy tiene a dos chicas que son estudiantes de estadística, que son Anabelis Pérez y Yureli Camacho. Ambas son estudiantes de la Universidad de los Andes, son tesistas de la carrera de estadística. Han recibido varios premios por su desempeño y por su rendimiento estudiantil. Y la charla, la masterclass que le han preparado para el día de hoy es realmente muy interesante y las va a poner en sintonía con algo que seguramente no han pensado. Y es que no tienen que tenerle miedo ni a las estadísticas ni a las matemáticas, pero no me voy a adelantar. Ya mismo las dejo con Anabelis y con Yureli. Bienvenidas. Hola chicas, espero se encuentren muy bien. Aquí les habla Anabelis Pérez. Y aquí Yureli Camacho. Somos tesistas de la carrera de estadística en la Universidad de los Andes y hoy les presentamos Gear Power sin temor a la estadística. Que puede ser un tema nuevo para ustedes o ya pueden haber escuchado sobre esto, pero es muy interesante. Comenzamos con qué es la estadística. La estadística principalmente se trata de una rama de las matemáticas que se encarga de todo el proceso de recopilación, transformación, representación, organización y análisis de datos. Estos datos se pueden encontrar en cualquier situación, en cualquier lugar, donde lo que se quiere con la estadística es estudiar la variabilidad que hay en esos datos y entender su comportamiento para que esto permita la toma de decisiones, no solamente en el ámbito empresarial, también puede ser en nuestra vida diaria o en cualquier otra cosa. Sí, cuando hablamos de datos nos referimos a esas mediciones, esos valores que podemos sacar de cualquier cosa. Por ejemplo, de una persona diríamos la edad, el sexo y cosas así. La estadística principalmente se enfoca en aquellos ambientes donde hay incertidumbre, donde no sabemos lo que está ocurriendo realmente. Se busca también justificar algo como puede ser científico, social, o sea, darle un motivo a lo que está ocurriendo. Ver por qué ocurre los cambios en las cosas y cosas como esa donde hay que tomar ciertas decisiones. La estadística también busca conocer y comprender la realidad que nos rodea. Puede ser un problema que tengamos, algo que deseemos investigar, respondiendo a ciertas preguntas y también permitiéndonos hacer pronósticos de lo que pueda ocurrir. También, por otro lado, tenemos que la estadística se clasifica en dos partes. Una que es estadística descriptiva y la otra que es estadística inferencial. La estadística descriptiva, como su nombre lo dice, se encarga de describir a través de gráficos, tablas. Es principalmente algo visual que le va a permitir a una persona ver lo que está ocurriendo a través de elementos principalmente visuales, tales como estos que mencioné, un gráfico. Mientras que la estadística inferencial intenta demostrar lo que ocurre en algo con una pequeña parte de ese algo. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de personas, supongamos del estado Mérida, y queremos conocer qué piensan acerca del clima. Entonces, no vamos a recurrir a todas las personas a preguntarles, sino vamos a recurrir a una pequeña parte de esa población. Y a partir de esas personas, de esas poquitas personas, hacemos lo que sería una generalización. En todo caso, sería un ejemplo de estadística inferencial. Y por ejemplo, de estadística descriptiva, como lo dijo mi compañera, se trata de describir el comportamiento de datos mediante gráficos o tablas estadísticas. Y un ejemplo de esto sería
las estadísticas que se llevan en un partido de fútbol. Por ejemplo, los pases concretados, los tiros al arco, todas las faltas y todo esto constituyen un ejemplo de lo que se denomina estadística descriptiva. Sí, principalmente las dos ramas de la estadística surgieron porque a veces no podemos abarcar toda la población o todos los datos en un mismo momento. Porque por tema de costos, exacto, de logística. Entonces es más fácil como tomar una pequeña parte de eso que queremos investigar, analizarlo y esos resultados son válidos para toda la población de la cual se tomó esa parte que se llama muestra. Exacto, tal cual es como el ejemplo cuando agarras y tienes una sopa, tú no te vas a comer toda la sopa para probar si quedó bien de sal o algo así. Exacto, solamente tomas una cucharada, quizás dos, porque, bueno, vamos a revolverla otra vez para probar. Bueno, entonces algo así intenta la estadística, probar a partir de una cierta muestra lo que ocurre en toda la sopa en este caso. Ahora veamos dónde encuentra la estadística. Bueno, aquí es muy amplio porque la estadística se encuentra generalmente en cualquier lugar donde se generen datos. Uno de los principios de la estadística dice que la variabilidad está presente en todo proceso y como podemos saber, casi todo en la vida es un proceso, o sea, todo lleva ciertos pasos y de todos esos pasos se registra información. Entonces, la estadística se encuentra desde lo que hacemos en la vida diaria hasta lo que se puede generar en una empresa o algo así. La estadística es muy importante para la investigación científica, la planificación, la predicción o hacer pronósticos, por ejemplo, de ventas de un producto, de compras de cómo segmentar clientes según las compras que hacen. Sí, hay mucho. Por ejemplo, si nos vamos al teléfono, en el teléfono aparecen estadísticas de funcionamiento o, por ejemplo, de la memoria. El uso de la memoria, exacto. O sea, esas medidas que nos dan información acerca de lo que está ocurriendo. Incluso si te vas al Facebook o cosas así, tú puedes sacar la cantidad promedio de me gustas que tuve en un mes o por ejemplo, las notas. Las notas es un buen ejemplo de donde puedes encontrar estadística, porque tienes 11 materias, 10 materias y te las suman y te las dividen y ese es tu promedio escolar. Sí, también el campo laboral o el campo de aplicación de la estadística es muy amplio. Las técnicas estadísticas se aplican en contabilidad, en control de calidad, deporte, salud, instituciones gubernamentales, en la educación, en la demografía, que es muy importante, por ejemplo, la tasa de mortalidad, de natalidad, todos esos son estadísticas de un país que, o sea, sirven para, en general deberían servir para ayudar a que el país sea mejor, pues, o sea, usar esas estadísticas para la toma de decisiones sobre esos aspectos. Sí, bueno, ahí tenemos también lo que es la sociología, también puede ser como cuántas personas viven en un país, bueno, ya lo mencionó Yureli. En psicología también es uno de los principales ciencias que tienen la presencia de la estadística, la economía, por supuesto, la salud, muy importante, porque, o sea, sin estadística te sacan toda la sangre para ver cuántos glóbulos tienes, ¿no? Te sacan una pequeña muestra y a partir de allí miden la cantidad que tienes en tu cuerpo. Un tema que está muy actual es lo de la ciencia de datos. Entonces, allí también está presente la estadística, porque para todos esos
problemas que se tratan con la ciencia de datos, que es más que todo machine learning y todas esas cosas, debajo de esto siempre tiene que haber un conocimiento de estadística, porque tú no puedes explicar algo que pasa sin entender en realidad qué es lo que quieren decir esos datos que utilizas en los modelos. Entonces, pues como dijimos al principio, en todo lugar donde se generen datos, allí está presente la estadística y esto es algo que es muy importante. Sí, es hacer estadística con esos datos, porque a veces pueden estar, pero no hacen estadística. Sí. Entonces, por ejemplo, en la vida cotidiana, otros ejemplos de la estadística sería algo tan básico como si tomar el transporte o no, porque dependiendo de la hora, por ejemplo, si es hora pico, sabes que hay más personas y entonces el transporte es como que más pesado. Por ejemplo, que tú prefieras una marca Nike en lugar de otra. Entonces, esa preferencia de esa marca está basada en cuánto dura, por decirlo así, en lo bonito que es, la calidad y cómo te sientes tú con esa marca. Entonces, ahí también está presente la estadística, porque para tú tomar la decisión si usas cierta marca, te basas en la información de las otras cosas para tomar esa decisión. Igual que con el clima pasa, que si ves nublado el cielo y que si ayer llovió, entonces es posible que mañana llueva. También pasa mucho. Ahí ya estás aplicando estadísticas, si no lo sabían. Sí. Ahora les contamos el por qué decidimos estudiar estadística. Bueno, en mi caso, yo decía que era buena con los números y me habían comentado que la estadística tenía que ver mucho con números y todo lo demás. Entonces yo dije, bueno, ahí voy a estadística, a ver qué tal. Y sí, me encontré que en efecto son muchos números, pero requiere mucho más allá de eso. Poco a poco me fui enamorando de la carrera y me di cuenta de que requieres un pensamiento crítico, requieres otra visión distinta y vas desarrollando esa habilidad de criticar, de tener como esa facilidad para ver lo que te rodea y pensar más allá. Pensar que no es nada más una justificación, sino una cosa, un valor, un número que te dé esa posibilidad de decir, esto pasó porque tenía este resultado. Bueno, les voy a contar rapidito mi anécdota de por qué decidí estudiar estadística. En realidad yo primero quería estudiar matemática, pura. Entonces, cuando estaba en quinto año, fue la expoferia allá en mi liceo donde yo estudiaba, las expoferias de la ULA. Entonces, esos son una serie de stand por carreras y hay una gente que explica sobre cada carrera y así. Entonces, yo primero, como quería estudiar matemática, me fui al stand de matemática. Bueno, me explicaron y todo eso. De ahí fui al de educación mención matemática. También esperé que la muchacha me diera la charla y eso. Entonces, cerca de ese stand yo veo a una muchacha sola, o sea, ahí no había nadie, escuchándola. Entonces yo me acerco, ¿verdad? Y veo que dice estadística. Yo leo lo que decía en el stand de estadística y la muchacha de una vez me comienza a hablar sobre eso. Bueno, yo la escucho, me pareció bien, me motivó en realidad. Y me motivó más lo último que ella me dijo. Como lo vimos en la parte anterior, la muchacha al último me dice, en cualquier lugar donde se generen datos, está presente la estadística. Fue lo último que ella me dijo y de ahí pues yo dije, no será matemática, será estadística. Y comencé a estudiar la carrera. Y en realidad pues sí, como lo dijo mi compañera, son muchos números, pero lo importante no es así como ver que son muchos números, sino qué es lo que esos números nos quieren decir, por qué algo es así. O sea, siempre que tú tienes un resultado hay algo atrás de eso que hace explicar de por qué eso sucedió. Eso es lo importante que hace
la estadística. O sea, no es solamente decir, no, pues el promedio es de tanto, o el pronóstico de ventas del próximo mes es tanto, sino por qué es ese valor. Entonces, como dijo Annabelle, es tener ese pensamiento crítico y de indagar el por qué o el comportamiento de distintas situaciones, lo que hace muy importante el estudio de la estadística. Y otro dato interesante, muchachas, es que nosotras, si nos graduamos pronto, vamos a ser una de las principales conjunto de chicas que se van a graduar de la carrera de estadística, porque siempre habían sido chicos. Nosotros somos como el grupo más grande de chicas de la carrera. Sí, y siempre en la carrera pues hubieron pocas personas. O sea, una sección de nosotros llegó a ser 2, 3 personas. O sea, no es esa cantidad de 100 estudiantes. No, o sea, siempre éramos poquitos. Y como tal, pues sí somos la escuela más pequeña de la Facultad de Ciencias de la ULA. Pero no es porque la estadística es extremadamente difícil, que no, sino porque hay pocas personas que se interesan, pues. Entonces, pero de verdad es una carrera muy bonita, no es no es como muchos piensan que no, es muy difícil porque son muchos números, mucha matemática. No, porque lo importante es, como les dije, ver qué es lo que nos quieren decir esos datos, inmiscuirnos en todo el contexto de esos datos, lo que lo hace muy bonito. Exacto, y ahí vamos a que la estadística no es igual a matemática. Bueno, como lo dijimos, aunque sí son muchos números, en la carrera se ven varias matemáticas, se ven cálculos, álgebra, teorías estadísticas, y todo eso no es igual a matemática. El propósito no es, por ejemplo, demostrar propiedades de los estimadores como tal, no. El propósito de la estadística es conocer, hacer nosotros mediante distintas técnicas que los datos hablen por sí mismos. Es conocer el contexto y saber el por qué un resultado es así. Es entender que detrás de ese numerito que nos dan hay mucho detrás, y lo importante es que nosotros seamos capaces de interpretar eso, saber cómo es el comportamiento de alguna situación o... Exacto, no es calcular por calcular, sino es entenderlo, entender ese valor, ese número. Porque, por ejemplo, si tienen un montón de 20 y de repente sacan un 10, uy, me bajó la nota. ¿Por qué me bajó la nota? Exacto. Esos detalles así son importantes e interesantes. En ese caso se llama, sería que un sesgo. Ocurre un sesgo en ese caso porque tienes una nota baja y de repente, te baja el promedio. Cositas así que hacen interesante entender todos esos resultados. Pues no sé, Yureli, ¿qué más podemos comentar? Bueno, no le tengan miedo, no se paren por lo que puedan escuchar de otras personas. Están abiertas a meterse en la web, a investigar para qué me sirve, qué puedo hacer yo si estudio estadística. Ver recursos en la web que te ayuden a conocerlo, no tan teórico, sino más práctico. Por ejemplo, en clases que si hacen un experimento con chocolates, por ejemplo, según la categoría de chocolates, o sea, hacer un gráfico de acuerdo a figuras o algo así. Es muy bonito, o sea, interésense en ir más allá, en buscar, en indagar, no se dejen llevar por lo que puedan escuchar, que porque es una rama de la matemática, entonces, no, yo no quiero. No, o sea, sí, interésense, no se limiten, exacto. Sí, y no quiere decir que porque vean un montón de números ustedes no van a ser capaces de comprenderlos, sino es
entender, buscar, por qué, cómo. O sea, ver las herramientas que tienen y de entender lo que está ocurriendo. Porque eso pasa con la matemática. A veces nos bloqueamos porque sí y decimos no quiero. Y hasta ahí se queda. Nunca intentamos más allá. Y pues sí, nada, interésense, busquen. Es muy importante la estadística porque, como lo dijimos, en todo lugar está presente la estadística. Y al ser así, o sea, el campo del laboral es muy amplio. Exacto. Y van a ganar mucho dinero, muchachas. Bueno, muchachas, las estadísticas las espera. Sí, estamos abiertas a cualquier pregunta. Si nos quieren dejar algún comentario, pues nos lo dejan y nosotras estaremos atentas ante cualquier... Esperamos que la conversación haya cubierto sus expectativas y le haya quedado un poco más claro de lo que es la estadística. Y no le tengan miedo. Sí, chao. Chao, muchas gracias. Muchas gracias a Anabelis y a Yureli por habernos traído esta masterclass el día de hoy con tanta información útil sobre lo que es la estadística, cómo lo usamos diariamente y sobre todo la parte que más me gustó fue su anécdota de cómo resultaron estudiantes de estadística, cómo tomaron esa decisión de estudiar estadística como una carrera universitaria. Semillitas, no me queda más sino recordarles que cada miércoles y cada sábado subimos a nuestro canal de YouTube una nueva masterclass, que además estén pendientes de nuestras redes sociales, síganos en Twitter, Activistas SL, y en Instagram, Activistas SL, que le tendremos más información cada semana sobre nuestro bootcamp. Hasta luego.